Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, la semana pasada vimos el capítulo 3. Ahora vamos a tratar de ver algo del capítulo 4. Pero antes de eso, soy menos sensitivo y se me lastima con menos frecuencia, con menos facilidad. Ya no me tomo tan en serio a mí mismo. Antes no se necesitaba mucho para ofenderme, para que sintiera que se me había desairado o ignorado. Lo que me sucede ahora no es tan importante. Una de las causas por las que consumíamos era que no podíamos tolerar las cosas y por eso escapábamos de la situación desagradable. He aprendido a soportar todo y a sonreír. Una persona que está embebida en la práctica espiritual no nota demasiado los desaires personales. No parece importar mucho. He aprendido a reírme de la autoconmiseración porque es muy infantil. Soy menos sensitivo. Fíjense, compañeros, esto es importante, ¿no? Ahorita vino un compañero, le pregunté que qué venía. Me dijo que a la junta, que iba a hablar conmigo pero si no lo llamo no va. Le dije que se podía quedar en la junta. Y empezó a ponerse pero completamente mal y se fue, ¿no? Entonces, yo no le dije que se fuera, le dije que se podía quedar, pero le dije que pues las juntas no es el chiste es que nos sirvan para no consumir, si no, no tiene ningún chiste, ¿no? Luego, aquí, en la meditación del día de hoy, por lo general coincide con la lectura del día de hoy del día de este libro. Pero aquí, la lectura del día de hoy dice: la unión es poder, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Mateo 18:20. Reclamen siempre esa promesa. Sepan que es verdad que cuando dos de los que me aman y se reúnen, yo soy el tercero. Jamás limiten esa promesa. Cuando estén ustedes juntos en mi nombre, unidos por el vínculo de mi espíritu, yo estoy ahí, no solo cuando se reúnen para saludarme y oír mi voz. Piensen en lo que esto significa en poder. Es nuevamente la lección del poder que sigue a dos que se unen para servirme. Esto está en el día de hoy, pero no coincide con la que está aquí. La que coincide con esa es del 15 de agosto, que dice: ahí donde están congregados dos o tres, me hallaré en medio de ellos.
Cuando Dios encuentra a 2 o 3 personas reunidas que únicamente desean que se haga su voluntad, que solamente desean servirle, Él tiene un proyecto que puede serles revelado. La gracia de Dios puede llegar a las personas que se hayan reunidas en un lugar con un propósito unánime. Una unión como esta opera milagros. Dios está en condiciones de hacer uso de esas personas. Únicamente el bien puede venir a través de esa congregación de personas, de esos grupos unificados por un solo propósito y un solo pensamiento. Soltar las riendas. Toma mi voluntad y mi vida, guíame en mi recuperación, enséñame a vivir. ¿Cómo empezamos el proceso de dejar que el poder superior guíe nuestra vida? Cuando pedimos consejos sobre situaciones que nos perturban, a menudo vemos que nuestro poder superior opera a través de los demás. Cuando reconocemos que no tenemos todas las respuestas, nos abrimos a opciones nuevas y diferentes. La buena voluntad de desprenderse de ideas y opiniones preconcebidas abre el canal para que la orientación espiritual ilumine nuestra vida. A veces debemos llegar a cierto grado de locura antes de estar dispuestos a poner las situaciones difíciles en manos de nuestro poder superior. Tramar, luchar, planear y preocuparse ansiosamente no es suficiente. Podemos estar seguros de que si ponemos los problemas al cuidado de nuestro poder superior, al escuchar la experiencia de los demás o al meditar tranquilamente, llegarán las respuestas. No hay razón para vivir una existencia frenética. Arremeter contra la vida como si hubiera un incendio nos desgasta y no nos lleva a ninguna parte. A largo plazo, por mucho que manipulemos, no cambiará la situación. Cuando soltemos las riendas y dejemos entrar a un poder superior, descubriremos la mejor forma de actuar. Tengamos la seguridad de que las respuestas que surgen de una sólida base espiritual son infinitamente superiores a todas las que podríamos elaborar por nuestra cuenta. Esto se dice fácil, pero todo lo que hay que dejar a un lado, compañeros, ¿no? Pero esto es muy cierto, es un gran problema que tenemos. Soltaré las riendas y dejaré que mi poder superior guíe mi vida. Dejaré de creer que yo tengo las riendas, ¿no? El arte de vivir, ser uno con la vida. La vida es la bailarina y yo soy el baile, ¿no? No somos nosotros los que tenemos el control. En el capítulo 4 de nosotros los agnósticos nos van a remitir al apéndice 2 también. Dice, el tener conciencia de la presencia de Dios como alguien que nos ama, cambia todo el concepto de la vida. El darnos cuenta de la presencia de Dios como alguien que nos ama, nos cambia la vida por completo. Esto es necesario, compañeros, que nos cambie la vida. Si no, por ahí en otra lectura dice, no es posible tener auténtica fe o confianza y continuar siendo egoísta. Dice aquí, la conciencia del amor de Dios, el darnos cuenta del amor de Dios, estimula la entrega total de nuestro ser a Dios y trae un maravilloso cuidado de los alivios y aflicciones que surgen en nuestra vida diaria. El alivio trae la paz y la paz trae la satisfacción. Hay que tratar de caminar imbuido en el amor de Dios. Se tendrá entonces esa paz que sobrepasa toda comprensión y que nadie nos puede arrebatar. Hay que tener la seguridad del inagotable amor y cuidado de Dios para todos sus hijos. Hay liberación y serenidad en todos los que caminan dentro del amor de Dios y que se mantienen seguros de su amorosa custodia, ¿no? Entonces el chiste es eso, sentir esa seguridad para eliminar. Ahorita vamos a ver en el capítulo 4 lo que nos dice. Ellos
habían querido antes establecer la diferencia entre el adicto y el que no lo es. Si cuando deseándolo honestamente, ¿verdad? Ya vimos por ahí también nadie quiere curarse, ¿verdad? Disimulamos, contemporizamos, hacemos las cosas a medias, o queremos dejar sentado que no tenemos remedio, ¿no? Hace rato hablé con otro compañero y él ya se hizo a la idea de que no tiene remedio. Dice aquí, si cuando deseándolo honestamente te das cuenta de que no puedes dejarlo del todo, y, aquí dice O, pero es y, si cuando consumes tienes poco control de la cantidad que consume, probablemente eres adicto. Si ese es el caso, tú puedes estar sufriendo de una enfermedad que solo puede ser, aquí dice vencida, pero que solo puede ser controlada para que no haya una mala interpretación por una experiencia espiritual. Aquel que se considera ateo o agnóstico, tal experiencia le parece imposible. Y aquí no es que nos consideremos ateos o agnósticos, vamos a decir todos que sí creemos en algo, pero eso no es declarativo. Eso, como acabamos de leer, cambia todo tu concepto de la vida. El creer realmente, el darte cuenta de su presencia. Dice, le parece imposible, pero seguir siendo como es significa un desastre. Estar condenado a una muerte por adicción, que es lo mismo que seguir siendo como se es, o vivir sobre una base espiritual, no son siempre alternativas fáciles de encarar, ¿no? Ni una cosa ni la otra. Se necesita un cambio, ya vimos en el capítulo 2, que es un cambio revolucionario el que se necesita, que seguir siendo como se es. Dice, teníamos que encontrar una base espiritual para nuestra vida, o de otro modo atenernos a lo que sucediera, ¿no? Ninguna de las dos cosas es fácil. Seguir siendo como es, pues produce el resultado de que sigamos con la manifestación de la enfermedad, con el consumo, con el síntoma, ¿verdad? O cambiar de una forma que nos permita no producir las emociones que inconscientemente nos neguemos a vivir. Y esa forma de cambiar es lo que me dicen aquí con vivir sobre una base espiritual. No son siempre alternativas fáciles de encarar. Todos tenemos una resistencia al cambio, ¿verdad? Es como si algo va en determinada dirección, hay una fuerza que impide que cambie de dirección. Esa fuerza se llama inercia, seguir siendo como se es, ¿verdad? O cambiar, o tener alguna fuerza mayor que nos permita cambiar, experimentar ese cambio revolucionario. No son alternativas fáciles, pero mientras no nos demos cuenta que es más fácil cambiar que seguir siendo como somos, pues vamos a tener de dónde agarrarnos, ¿no? Todo aquel que quiere permanecer sin consumir tiene que renunciar a algo, a bastantes cosas tiene que renunciar. Acá tenemos este otro. Tu predisposición a sentir tu impotencia ya implica el comienzo de la entrega a la acción de Dios en ti. Tu predisposición a liberarte de tu deseo de controlar tu vida requiere, aquí se revela, requiere una cierta confianza. Tu predisposición a creer que tú eres el que controla tu vida, ¿verdad? Porque no son las circunstancias. Aquí ya hay casos que nos demostraron que no son las circunstancias. No es el vivir en Santa Úrsula o el vivir en algún lugar, no el vivir
en Santo Domingo o al tener una relación familiar, ¿no? Te sales de ahí y si sigues creyendo, ¿verdad?, que tú, si no estás dispuesto a liberarte del deseo de controlar tu vida, ¿verdad?, no vas a lograr nada, no vas a lograr nada, ¿verdad? Ya lo leímos en el Solo por Hoy ahorita. La vida no es algo contra lo que hay que arremeter, ¿no? Lo vimos aquí en el Solo por Hoy de hoy, que nos dice, primero tenemos que reconocer que no tenemos todas las respuestas. Nos abrimos a opciones nuevas y diferentes. La buena voluntad de desprenderse de ideas y opiniones preconcebidas abre el canal para que la orientación espiritual ilumine nuestra vida. Aquí dice, tramar, luchar, planear y preocuparse ansiosamente no es suficiente. Podemos estar seguros de que si ponemos los problemas al cuidado de nuestro poder superior, al escuchar la experiencia de los demás o al meditar tranquilamente, llegarán las respuestas. No hay razón para vivir una existencia frenética, arremeter contra la vida como si hubiera un incendio que nos desgasta y no nos lleva a ninguna parte. A largo plazo, por mucho que manipulemos, no cambiará la situación. La situación está dada, compañeros, y la situación no está en nuestro control. Dice, cuando soltemos las riendas y dejemos entrar a un poder superior, descubriremos la mejor forma de actuar. Tengamos la seguridad de que las respuestas que surgen de una sola base espiritual son infinitamente superiores a todas las que podríamos elaborar por nuestra cuenta. Si se fijan, son las mismas ideas que hemos repetido en formas diferentes, ¿no? Tu predisposición a liberarte del deseo de controlar tu vida requiere una cierta confianza. Eso es lo que necesitamos. Entonces aquí nos dicen, seguir siendo como es, que es lo mismo que estar condenado a una muerte por adicción. No literalmente, sino a la vida que lleva un adicto, ¿no? O vivir sobre una base espiritual no son alternativas fáciles, las dos cuestan trabajo. Y muchas veces nosotros sentimos que cuesta más trabajo la segunda, que es el cambiar, que la primera, que es seguir siendo como se es, seguir pretendiendo que tenemos el control de nuestra vida. Dice, teníamos que encontrar una base espiritual para nuestra vida o de otro modo atenernos a lo que sucediera. Aquí nos dice, si un mero código de moral o una mejor filosofía de la vida fueran suficientes, ya muchos de nosotros nos hubiéramos recuperado. Pero descubrimos que tales códigos y filosofías no nos salvaban por mucho empeño que pudiéramos. Podíamos ser morales y podíamos desear ser confortados filosóficamente. En realidad podíamos desear esto con todo nuestro ahínco, pero el poder necesario no estaba ahí. Nuestros recursos humanos, bajo el mando de nuestra voluntad, no eran suficientes, fallaban completamente. Falta de poder. La impotencia es falta de poder. Teníamos que encontrar un poder por el cual pudiéramos vivir y tenía que ser un poder superior a nosotros mismos. Con esto lo que queremos es excluir la posibilidad de que creamos que ese poder por el cual podemos vivir somos nosotros mismos o está en nosotros mismos. ¿Dónde y cómo íbamos a encontrar ese poder? Luego aquí nos dicen, hemos compartido algunos prejuicios y dudas. Dios traía una idea particular de Él con la que alguien había intentado de impresionarnos
de impresionarlos en su niñez. Tal vez rechazamos ese concepto particular porque nos parecía inadecuado. Quizás imaginábamos que con ese rechazo habíamos abandonado por completo la idea de Dios. Nos molestaba el pensamiento de que la fe y dependencia de un poder más allá de nosotros era en cierta forma débil y aún cobarde. Veíamos con profundo escepticismo a este mundo de individuos en guerra, sistemas teológicos en pugna y de calamidades inexplicables. ¿Cómo podía un ser supremo tener algo que ver con todo esto? Y de todos modos, ¿quién podría comprender a un ser supremo? No tenemos por qué comprenderlo. Sin embargo, en otros momentos, al sentir el encanto de una noche estrellada, pensábamos, ¿quién pues hizo todo esto? Había un momento de admiración y de asombro, pero era fugaz y pronto pasaba. Nos dimos cuenta de que tan pronto como pudimos hacer a un lado el prejuicio y manifestar siquiera la voluntad de creer en un poder superior a nosotros mismos, comenzamos a obtener resultados. Aunque le fuera imposible a cualquiera de nosotros definir cabalmente o comprender a ese poder que es Dios. Para gran consuelo nuestro descubrimos que no necesitábamos tomar en cuenta el concepto que cualquier otro tuviera lugar. Nuestro propio concepto, por muy inadecuado que fuera, era suficiente para acercarnos y efectuar ese contacto con Él. Tan pronto como admitimos la posible existencia de una inteligencia creadora, de un espíritu del universo como razón fundamental de todas las cosas, empezamos a estar poseídos de un nuevo sentido de poder y dirección, con tal de que diéramos otros sencillos pasos. Encontramos que Dios no impone condiciones muy difíciles a quienes le buscan. Para nosotros el reino del Espíritu es amplio, espacioso, siempre inclusivo, nunca exclusivo o prohibitivo para aquellos que lo buscan con sinceridad. Nosotros creemos que está abierto a todos los seres humanos. Cuando te hablamos de Dios nos referimos a tu propio concepto de Dios. Eso se aplica también a otras expresiones espirituales que pueden encontrar en este libro. No dejes que ningún prejuicio que puedas tener en contra de los términos espirituales te impida preguntarte a ti mismo lo que significan para ti. Al principio, esto era todo lo que necesitábamos para comenzar el desarrollo espiritual, para efectuar nuestra primera relación consciente con Dios, tal como lo concebíamos. Y aquí en la palabra concebíamos van implícitas dos raíces: conceptualizar y dar vida. Vimos que cambia completamente tu vida teniendo en cuenta a Dios. Muchos de nuestros fracasos aquí en cuanto al hecho de no poder no consumir, de no poder superar esa etapa de impotencia y permanecer en remisión, se deben a que no tomamos en cuenta esto, Solamente necesitamos hacernos una breve pregunta. ¿Creo ahora o estoy dispuesto a creer siquiera que hay un poder superior a mí mismo? Tan pronto como una persona puede decir que cree o que está dispuesta a creer, podemos asegurarte enfáticamente que va por buen camino. Repetidamente se ha comprobado que entre nosotros, que sobre esta primera piedra puede edificarse una maravillosa, efectiva estructura espiritual. Y aquí nos manda el apéndice 2. Los términos experiencia espiritual y despertar espiritual, que es el cambio al que nos referimos, no es más que el cambio, para no confundirnos con las palabras. Son usados muchas veces en este libro, observándose a través de su lectura detenida que el cambio necesario para dar lugar a la recuperación del adicto se ha manifestado en nosotros en muchas formas diferentes. Es cierto que en nuestra primera edición dio la impresión que estos cambios de personalidad
o experiencias religiosas tienen que ser de una índole de súbitos y espectaculares sacudimientos. Felizmente para todos, esta conclusión es errónea. En los primeros capítulos se describen varios cambios revolucionarios. Aunque no era nuestra intención causar esta impresión, muchos adictos, a pesar de esto, han llegado a la conclusión de que para recuperarse tienen que adquirir una inmediata y arrolladora conciencia de Dios, seguida inmediatamente de un cambio de sentimientos y actitudes. Aquí, compañeros, este es un error que trae la guía en nuestro primer paso. Dice, el programa nos dice que el adicto es impotente ante su consumo, ante su adicción, ya que no tiene el poder de detener por sí mismo esa urgencia inaplazable por consumir. Esto se debe a que es muy difícil que un adicto, bajo sus propios recursos, logre ese cambio radical de personalidad. Ese cambio radical forzosamente necesita de una ayuda externa para detener esa urgencia inaplazable. Esta ayuda solo puede provenir de un poder superior a ellos mismos, pero en el sentido de que te cambie todo el concepto de la vida, toda la forma en que tú ves la vida, toda la forma en que sientes la vida. Dice, ya que el cambio de personalidad, ya que el cambio radical, el cambio revolucionario, solo se logra a través de una experiencia. Por despertar espiritual entendemos el adquirir una inmediata y arrolladora conciencia de Dios, seguida de un gran cambio de sentimientos y actitudes. Y aquí en el libro me está diciendo que no es así. ¿Verdad? Entonces ese es un error que tiene nuestra guía. Aquí nos dice, aunque no era nuestra intención causar esta impresión, muchos adictos han llegado a la conclusión de que tienen que adquirir una inmediata y arrolladora conciencia de Dios, seguida inmediatamente de un gran cambio de sentimientos y de actitudes. Y esto no es así. Tales transformaciones son frecuentes, aunque no la regla. La mayoría de estos cambios son de los que William James llama variedad educacional, porque se desarrollan lentamente durante un periodo de tiempo. Muy frecuentemente los amigos del recién llegado se dan cuenta del cambio mucho antes que él. Este se da cuenta por fin de que se ha operado en él un profundo cambio en su reacción a la vida. Entonces, ¿cuál es el cambio que necesitamos? El cambiar en cómo reaccionamos a la vida. En cómo reaccionamos a la vida. La vida nos presenta determinadas situaciones, determinados estímulos, determinadas situaciones o problemas o lo que sea. El cambio que necesitamos es cómo reaccionamos ante ello. Y la base para ese cambio en nuestra reacción ante la vida es la conciencia de Dios, el darnos cuenta de Dios, del amor de Dios, como dice ahí. Dice, este cambio difícilmente pudo haberse realizado por sí solo. Lo que sucede en unos cuantos meses rara vez podría lograrse en años a base de autodisciplina. Con pocas excepciones, nuestros miembros se encuentran que han descubierto un insospechado recurso interior que pronto identifican con su propio concepto de Dios. En el capítulo 4 nos dicen que lo que necesitamos es nuestro propio concepto de Dios. Dice, la mayoría pensamos que esta conciencia de un poder superior al nuestro es la esencia de ese cambio que aquí le llaman experiencia espiritual. Le llaman conciencia de Dios, darte cuenta de Él, darte cuenta de que Él está. Pero para esto necesitas dejar de lado un montón de condicionamientos y de patrones que ya tenemos muy establecidos en nuestro sentir y en nuestro actuar. Luego nos dice más adelante, queremos manifestar de la manera más enfática
que cualquiera es capaz de encarar honradamente sus problemas, o sea, acercándose a la verdad de su problemática, puede recuperarse siempre que no cierre su mente a todos los conceptos espirituales. Pero la mayoría de nosotros nos quedamos en lo mundano. Les digo que para poder superar nuestra situación de impotencia, tenemos que salir de lo mundano, ¿no? De lo mundano, de la necesidad de ir a comer unos tacos tenemos que renunciar a varias cosas, a muchas cosas. Solamente puede ser derrotado por una actitud de intolerancia o de negación beligerante. Nadie tiene por qué tener dificultades con la espiritualidad del programa. Buena voluntad, sinceridad y una mente vacía. Aquí nos decía, no tenemos por qué creer que tenemos todas las respuestas, pero sin embargo nosotros nos aferramos a creer que nosotros somos los que tenemos todas las respuestas. ¿No? Y así no se abre el canal a la orientación de Él. Dice aquí, son los elementos para la recuperación, pero son indispensables. Buena voluntad, sinceridad y una mente vacía. Hay un principio que es una barrera para toda información, que es una refutación de cualquier argumento y que no puede fallar para mantener a un hombre en una perpetua ignorancia. El principio consiste en despreciar antes de investigar. Y esta investigación no es una investigación por medio de la razón, es una investigación por medio de la práctica, para que puedas tú verificar que lo que te están diciendo aquí es así de cierto, ¿no? Nos referimos a tu propio concepto. Esto se aplica también a otras expresiones. No dejes que ningún prejuicio que puedas tener en contra de los términos espirituales te impida preguntarte a ti mismo qué significan para ti. Al principio esto es todo lo que necesitábamos. ¿Creo ahora o estoy dispuesto a creer que hay un poder superior a mí mismo? Tan pronto como una persona puede decir que cree o está dispuesta a creer, podemos asegurarte enfáticamente que ya va por buen camino. Repetidamente se ha comprobado entre nosotros que sobre esta primera piedra puede edificarse una maravillosamente efectiva estructura espiritual. Y aquí es donde nos mandaron al apéndice 2. Dice aquí, esta fue una gran noticia para todos nosotros, porque habíamos supuesto que no podíamos hacer uso de los principios espirituales a menos de que aceptáramos muchas cosas sobre la fe que parecían difíciles de creer. Cuando nos presentaban enfoques espirituales, cuántas veces dijimos, yo quisiera tener la fe que tiene esa persona, estoy seguro de que me daría el resultado si creyera como ella cree, pero no puedo aceptar como una verdad segura muchos artículos de fe que son tan claros para él. Además de una aparente incapacidad para aceptar mucho sobre la fe, frecuentemente nos encontramos impedidos por obstinación y prejuicios irracionales. Muchos de nosotros hemos sido tan suspicaces que hasta la referencia casual a cosas espirituales nos hacía encrespar de antagonismo. Esa manera de pensar tuvo que ser abandonada. Aunque algunos de nosotros nos resistimos, no encontramos muy difícil desechar tales sentimientos. A ver, viéndonos frente a la destrucción, pronto nos volvimos tan receptivos para los asuntos espirituales como habíamos tratado de hacerlo con otras cuestiones. En este aspecto, el desarrollo de la actividad adictiva fue un instrumento efectivo de persuasión. Finalmente, a base de golpes, nos hizo entrar en razón. A veces resultaba un proceso tedioso. No le deseamos a nadie que dure con sus prejuicios
tanto tiempo como nosotros. Puede ser que el lector todavía se pregunte por qué debe creer en un poder superior. Creemos que hay buenas razones. Dice, en vez de considerarnos como agentes inteligentes, puntas de flecha de la siempre progresiva creación de Dios, los agnósticos y los ateos preferimos creer que nuestra inteligencia humana es la última palabra, alfa y omega, principio y fin de todo. ¿No parece algo vanidoso en nuestra parte? Nosotros los que recorrimos ese ambiguo camino, te suplicamos que hagas a un lado todos los prejuicios, incluso hasta aquellos contra la religión organizada, que no es de lo que nos están hablando. Hemos aprendido que cualquiera que sean las debilidades humanas de los distintos credos, esos credos han proporcionado un propósito y una dirección a millones de gentes. La gente de fe tiene una idea lógica del propósito de la vida. En realidad no teníamos ningún concepto razonable. Nos divertíamos criticando cínicamente las creencias y prácticas espirituales en lugar de observar que gente de todas las razas, colores y credos estaban demostrando un grado de estabilidad, felicidad y utilidad que nosotros mismos debíamos haber buscado. En vez de hacerlo, mirábamos los defectos humanos de estas personas y a veces nos basábamos en sus faltas individuales para condenarlas a todos. Hablábamos de intolerancia mientras que nosotros mismos éramos intolerantes. Se nos escapaba la belleza y la realidad del bosque porque nos distraía la fealdad de algunos de sus árboles. Nunca escuchábamos con imparcialidad las cosas relativas a la parte espiritual de la vida. En nuestras historias individuales puede encontrarse una amplia variación de formas en que cada uno de los relatores enfoca y concibe un poder que es superior al mismo. El que estemos de acuerdo o no con determinado enfoque o concepto parece que tiene poca importancia. La experiencia nos ha enseñado que para nuestros propósitos estos son asuntos acerca de los cuales no necesitamos preocuparnos. Son asuntos que cada individuo resuelve por sí mismo. Sin embargo, hay un asunto en el que estos hombres y mujeres están sorprendentemente de acuerdo. Cada uno de ellos ha encontrado un poder superior al mismo y ha creído en él. Este poder ha logrado en cada caso lo milagroso, lo humanamente imposible. Como lo ha expresado un célebre estadista americano, veamos el expediente. He aquí a miles de hombres y mujeres con experiencia de la vida, ciertamente. Declaran que categóricamente que desde que empezaron a creer en un poder superior a ellos mismos y a tener cierta actitud hacia ese poder y hacer ciertas cosas sencillas, ha habido un cambio revolucionario en su manera de pensar y de vivir. Ante el derrumbamiento y desesperación, ante el fracaso completo de sus recursos humanos, encontramos que un poder nuevo, una paz y una felicidad y un sentido de dirección afluía en ellos. Esto les sucedió poco después de haber cumplido de todo corazón con unos cuantos sencillos requisitos. Antes confundidos y desconcertados por la aparente futilidad de su existencia, demuestran las razones subyacentes por las que les resultaba difícil la vida. De esa dificultad venía la necesidad del consumo. Dicen por qué les resultaba tan insatisfactorio vivir. Demuestran cómo se produjo el cambio en ellos. Cuando muchos cientos de personas pueden decir que el conocimiento consciente, el darte cuenta de la presencia de hoy, de Dios, es hoy el hecho más importante de sus vidas, están presentando una poderosa razón por la que uno debe tener fe. Si gustan compartir, me dicen, compañero. Mi padre, buenas tardes, no, Alejandro, soy un enfermo. Y esta parte que ahorita nos estás dando la oportunidad de poder estudiar
a mí me invita en este momento a analizar cómo ha tenido que ser el caminar en ese sentido, ¿no? Cómo de alguna manera, algo que me ha resultado, es no prejuiciar la manera en que intentaron que yo tuviera fe en algo. Ya no prejuiciar esa parte de querer señalar que me lo dijeron mal, ¿no? Porque también el día de hoy me enfoco en el hecho ahorita que está sucediendo la situación familiar. Yo veo cómo esas personas que no tienen este tipo de enfermedad, cómo siguen con esa creencia, ¿no? Y les funciona, o sea, a ellos les funciona. Entonces, a mí me ha metido en esta situación un poco y me doy cuenta cómo para mí como adicto, sí es indispensable, ¿no? Sí es indispensable para mí como adicto el poder encontrar algo más grande que yo, porque sin darme cuenta no podía concebir algo más grande que yo. También era así como esto, una negación inconsciente. O sea, yo podría decir que creía y al mismo tiempo estar haciendo lo contrario de lo que creía que creía, ¿no? De lo que creía que creía, bien. Entonces toda esta parte el día de hoy, al darme cuenta, como dice ahí, que a nosotros, o a muchos de nosotros, que padecemos la enfermedad de la adicción, nos ha tenido que ser así como empujados, ¿no? Por la misma vida. Hay quien fluye, quien puede llegar a eso sin el mayor problema. Yo no, por mi obstinación, ¿no? Porque es parte de mi enfermedad mental. Esa parte de la obstinación que no me deja ver más allá de lo que creo que hay, ¿no? Entonces, sí ha sido necesario, por ejemplo, ahorita a mí me remonta el hecho de cuando dijiste de que necesitan una conciencia de Dios arrolladora. Que equivocadamente se dio esa impresión. Equivocadamente sí, pero de alguna manera, fíjate que yo con mi experiencia, yo creo que sí llega para algo en específico. Pero llega gradualmente. Sí, fue gradual, pero llega un momento que cuando te llega, lo sientes, o al menos así me sucedió a mí, lo sientes arrollador, ¿no? O sea, metiendo ahí las circunstancias, como que una noche y unas horas antes consumiendo y bebiendo, y teniendo, no la oportunidad, sino teniendo ya un plan para seguir consumiendo, porque a eso se dedica un adicto. Llega un momento en que solamente a eso se dedica, no importa de dónde lo saques, cómo lo saques, qué tengas que hacer para obtener la otra dosis, ¿no? O sea, lo busca uno hasta las garras de la locura y de la muerte. La siguiente dosis, ¿cómo llegó en ese momento algo que muchas de las veces no logro ponerle el nombre, ¿no? Todavía no logro ponerle el nombre específico, sí sé qué fue, porque a mí yo siempre les comento que me venían diciendo que me tomaron 1 litro de tonalla y 3 Rivotriles para que no me saliera, pero yo ya estaba seguro, no estaba seguro si me iba a quedar, de lo que estaba seguro es que ya no iba a beber y que no había sido yo. O sea, pero sí fue gradual, ¿no? Ahorita que mencionas eso, tuve que pasar por ciertos lugares, tuve que vivir ciertas circunstancias. Mi madre me tuvo que decir, pásamelos para decirles, les doy el doble con tal de que ya no veo. Y esas cosas que ya me dan risa, ¿no? En su momento me lastimaron mucho por las ideas que traía yo y los conceptos que venían ahí arraigados y pegados como con cemento, ¿no? La dependencia a creer que los demás tienen la obligación de hacerse cargo de mi enfermedad, ¿no? Y sí, o sea, no está tan mal encauzado eso, pero es quien quiera ser compañero de viaje. No es necesario. Aquí el compromiso es con uno a través de esa confianza, ¿no? Ahora dice ahí, construir una base espiritual. Construir una vida sobre una base espiritual no quiere decir que yo voy a construir mi espiritualidad yo solo, sino que ya está la base. Ahora la cuestión es empezar a obedecer esos principios y términos espirituales, digo, términos en el concepto, ¿no? Porque es algo que nunca termina. Esa sabiduría perenne ha existido siempre. Esos son los nuevos conceptos que el día de hoy tratan de
trato de dirigirme en ellos, ¿no? Y el resultado se da. Mas, sin embargo, ahí viene la otra cuestión, donde dice ahí que cómo no puedo tener la fe que el otro tiene, ¿no? Yo veo gente que se sienta, ve lo que pasa y todo llega por añadidura, por confianza, por fe, por muchas cosas, ¿no? Sí lo alcanzo a ver el día de hoy, pero a veces creo que conmigo no sucederá. Existe el miedo, existe la desconfianza, ¿verdad? Hacia aquello que de alguna manera se me invita a través de este capítulo, de saber que, y las otras lecturas, ¿no? Que Él se hizo muchos, ¿verdad? Que yo no tengo por qué enjuiciar, ni a tal ni a cual persona. Yo no soy quien para enjuiciar a nadie. Yo lo único que tengo que hacer es cooperar con el todo para alcanzar la serenidad, ¿no? Esa serenidad que inconscientemente he buscado por muchos años. Y sin darme cuenta, creí que me llegaba a través de una dosis, ¿no? Con un engaño, con un autoengaño. Y el día de hoy que no está el consumo, también a veces pienso que esa serenidad me va a llegar a través de una situación económica desahogada, a través de que nunca me digan que alguien de la familia que quiero mucho se vaya a enfermar. Y eso es imposible. Cualquiera de esas dos se va dando uno cuenta que eso nunca va a ser, que hay cosas que ya están ahí, lo que dijiste ahorita, ¿no? La cuestión del hecho de saber que la estructura de todo esto que se llama vida, que no es más que una experiencia humana, porque está mal empleado ese término también. El día de hoy yo así lo creo, así lo veo. No se llama vida, esa experiencia humana, eso ya está hecho. ¿Para qué me va a servir la espiritualidad? Para poder enfrentar aquello que parecen ser vicisitudes de la vida, que son situaciones a resolver. Porque si recuerdo yo todos los días, las circunstancias a las que me llevó mi manera de ver la vida, con consumo y sin consumo, te vas dando cuenta de que Él está. De que Él está, y eso de Él también es como poner un pronombre, ¿no? Un sobrenombre, porque no es Él. También, o sea, no es Él, es todo. Y si se fluye uno, pues Él siempre nos está cubriendo dice por allá, con su manto divino, ¿no? Que también son palabras, mas sin embargo son indicadores como para fijar la cuestión emocional, ¿no, padrino? Esa parte en donde ahorita estoy recordando a Ricardo, en donde decía esa parte de lo leía del renacer, ¿no? De la mujer esta, y que le tocó el manto a Jesús y que con tu fe te ha salvado, ¿no? Y que la fe es un mal sustituto ante la presencia viva de Dios en cada uno de nosotros. El respirar, todas esas cosas, si no se da uno cuenta que no están, siempre se vivirá inconforme, siempre se vivirá con el deseo de creer que uno sabe cómo hacerlo o que uno lo está haciendo, ¿no? Al derecho o al revés. Y sigue siendo el falso yo, sigue siendo esa parte del egocentrismo, que es el único que me está moviendo, ¿no? El sentirme el culpable, el hacedor de algo, el poder estar en el aspecto neutral emocional, eso es el trabajo por el cual el día de hoy hay que renunciar a tantas cosas. El día de hoy hay que renunciar a tantas cosas que de repente uno cree que puede hacer, porque solo ha sido una creencia también, ha sido solamente una ilusión para mí. ¿Por qué? Porque nunca fue ni dio resultado. Porque parecía ser que las cosas estaban y no se sabía qué hacer con ellas, ¿no? Parecía ser que por ahí había un trabajo, parecía ser que por ahí había un tipo de vida diferente, pero nunca fue cierto, ¿no? Siempre estuvo el vacío existencial, siempre estuvo esa parte de no saber con qué llenar eso. Y dicen por allá, ¿no? que a nosotros se nos... Esa parte del insaciante beber es porque queremos llenar ese mismo vacío, ¿no? Y hasta que no se llegue a este camino, a través de la gradualidad, de la espiritualidad, indudablemente todo vamos para allá, ¿eh? Así es que no nos tenemos que preocupar mucho. La cuestión es poder determinar en qué momento puedo hacerme consciente de esto, ¿no? Y esa cuestión, pues creo que es la única manera en
la que el día de hoy puedo fluir con algo, y a veces con mucho trabajo, ¿no? Más sin embargo, la oportunidad ahí está y con eso me quedo también. Correcto, hijo. Hablaste de cómo actúa el rescatador también. ¿Verdad? Nos tiene que ir inutilizando hasta que surja la disposición al cambio, ¿no? Aquí dice, cuando reconocemos que no tenemos todas las respuestas, ¿verdad? Nos abrimos a opciones nuevas y diferentes. La buena voluntad de desprenderse de ideas y opiniones preconcebidas abre el canal para la orientación espiritual, para que la orientación espiritual elimine nuestra vida. Dice, debemos llegar a cierto grado de locura antes de estar dispuesto a poner las situaciones difíciles en manos de nuestro poder superior. Tramar, luchar, planear y preocuparse ansiosamente no es suficiente. Podemos estar seguros de que si ponemos los problemas al cuidado de nuestro poder superior, al escuchar la experiencia de los demás o al meditar tranquilamente, llegarán las respuestas. No hay razón para vivir una existencia frenética. Arremeter contra la vida como si hubiera un incendio nos desgasta y no nos lleva a ninguna parte. A largo plazo, por mucho que manipularemos, no cambiará la situación. La situación no cambia porque la manipulemos, la situación cambia por sí sola. Cuando soltemos, tengamos la seguridad de que las respuestas que surgen de una sola base espiritual son infinitamente superiores a todas las que podríamos elaborar por nuestra cuenta, ¿no? La lógica es una gran cosa, nos gustaba, todavía nos gusta. No se nos dio por casualidad la facultad de razonar, de examinar la evidencia en nuestros sentidos y de llegar a conclusiones. Ese es uno de los atributos magníficos del ser humano. Los que nos inclinamos al agnosticismo no nos sentiríamos satisfechos con una proposición que no se preste a abordarla o interpretarla. De ahí que nos esforcemos tanto por explicar por qué creemos que nuestra fe actual es razonable, por qué pensamos que es más saludable creer que no creer, por qué decimos que nuestra antigua manera de pensar era débil y exageradamente sentimental, cuando llenos de dudas levantábamos las manos diciendo, no sabíamos. Somos adictos, aplastados por una crisis que nosotros mismos nos habíamos impuesto y que no podíamos posponer o evadir. Tuvimos que encarar sin ningún temor el dilema de que Dios lo es todo o de otra manera Él no es nada. Dios es o no es. ¿Qué íbamos a escoger? Llegados a este punto nos encontramos cara a cara con la cuestión de la fe. No pudimos evadir el asunto. Algunos de nosotros ya habíamos andado un buen trecho sobre el puente de la razón con rumbo a la deseada ribera de la fe. El delineamiento y la promesa de la nueva tierra habían dado brillo a nuestros ojos fatigados y nuevo valor a nuestros postrados espíritus. Manos amistosas se habían tendido para darnos la bienvenida. Estábamos agradecidos de que la razón nos hubiera llevado tan lejos, pero de cualquier manera no podíamos bajar a tierra. Quizás en la última milla estábamos apoyándonos demasiado en la razón y no queríamos perder nuestro apoyo. Luego dice, también descubrimos que habíamos sido adoradores. La emoción que esto nos producía. No habíamos adorado indistintamente a personas, objetos, dinero y a nosotros mismos, y por otra parte y con mejor razón, no habíamos contemplado con adoración la puesta del sol, del mar o de una flor. ¿Quién de entre nosotros no había amado a alguna persona o alguna cosa cuando tenían que ver con la razón pura? ¿Cuánto tenían que ver con la razón pura esos sentimientos, ese amor, esa adoración? Poco o nada. Comprendimos, como pudimos ver por fin, no eran estas cosas los hilos
que llenaban, que formaban el tejido de nuestras vidas, no determinaban nuestros sentimientos, nuestras emociones. Después de todo el curso de nuestra existencia, es imposible decir que teníamos capacidad para la felicidad, para la fe, para el amor y la adoración. En una u otra forma, habíamos estado viviendo por la fe y casi por nada más. Imagínate la vida sin la fe. Si no hubiera nada más que razón pura, no sería vida, pero creíamos en la vida. Claro que creíamos en ella. No podíamos comprobarla en el sentido en que se puede comprobar que la distancia entre dos puntos, más corta entre dos puntos, es la línea recta, pero sin embargo ahí estaba. Podíamos decir que todo no era más que una masa de electrones creada de la nada, sin ningún significado, girando hacia un destino que es la nada. Desde luego que no podíamos. Los mismos electrones parecían demostrar mayor inteligencia, cuando menos eso nos aseguraba la química. De ahí nos dimos cuenta de que la razón no lo es todo, tampoco es la razón en la forma en que la mayoría de nosotros la usamos, algo de lo que se puede depender por completo, aunque venga de las mentes más privilegiadas, y que de los que probaron que el hombre jamás volaría. En realidad nos estábamos engañando a nosotros mismos, porque en lo más profundo de cada hombre, mujer y niño está la idea fundamental de Dios. Puede ser oscurecida por la calamidad, la pompa o la adoración de otras cosas, pero en una u otra forma ahí está, porque la fe en un poder superior al nuestro y las demostraciones milagrosas de ese poder en las vidas humanas son hechos tan antiguos como el mismo hombre. Nos dimos cuenta por fin de que la fe en alguna clase de Dios era parte de nuestra manera de ser, como puede serlo el sentimiento que tenemos para con algún amigo. Algunas veces tuvimos que buscar sin temor, pero ahí estaba Él. Él era un hecho tan real como lo éramos nosotros. Encontramos la gran realidad en lo más profundo de nosotros mismos. En última instancia, solamente allí es donde Él puede ser encontrado. Así sucedió con nosotros. Nosotros solamente podemos aclarar el terreno un poco. Si nuestro testimonio ayuda a barrer el prejuicio, se permite pensar honestamente y te estimula a buscar diligentemente dentro de ti mismo, entonces puedes, si así lo deseas, unirte a nosotros en la amplia vía. Con esta actitud no puedes fallar. El conocimiento que es consciente de tu presencia te llegará con seguridad. Aquí más adelante dice, ¿qué es esto sino un milagro de recuperación? Sin embargo, sus elementos son sencillos. Las circunstancias hicieron que estuviera dispuesto a creer. Para nosotros es imprescindible, como decías ahorita, es imprescindible. Humildemente se ofreció a su hacedor, entonces supo, ¿verdad? Entonces ya tuvo la certeza, pues. A través de la necesidad. A través de la necesidad. De que era para nosotros imprescindible, ¿no? Pero en darnos cuenta de que es imprescindible, pues nos va a llevar un tiempo. Nos está llevando un tiempo, ¿no? Siempre nos jala más lo mundano, lo condicionado, el creer que nosotros tenemos el poder de controlar nuestra vida, como dice aquí en esto que les leí ahorita. Su predisposición a tu deseo, a liberarte de tu deseo de controlar tu vida, revela confianza. Bueno, entonces eso no es algo natural del ser humano, ¿verdad? Sí, hijo. Es algo natural del ser humano, o sea, sí, eso no se va a ir. La idea de Dios está... No esa, sino la idea de que tú
Pues, la creencia de creer que tú puedes controlar tu vida, ajá. de que tú puedes manipular las situaciones para que la vida se comporte contigo de tal o cual manera. Eso es algo que traemos hasta que te des cuenta, ese es el condicionamiento con el cual funciona todo, hijo. Hasta que te das cuenta de que no es así, ¿no, hijo? Oye, padrino, entonces la parte en donde dice, no sé si viene en este o en el segundo, donde dice, seremos lanzados como una catapulta hacia la cuarta dimensión de la existencia. Es lo que tú luego nos dices, ¿no? Con la espiritualidad te estás moviendo en una dimensión completamente diferente. Sí. En donde tienes que estar dispuesto al choque que va a haber con el condicionamiento mundano, sí. Tanto interno, mental y con lo que te rodea, ¿no? Sí, con lo que te rodea. Todo. Aquí, en este otro libro, nos habla de los obstáculos al crecimiento espiritual, al desarrollo espiritual, ¿no? Aquí nos dicen obstáculos. Aunque la sociedad apoya el desarrollo de lo preconvencional a lo convencional, suele descuidar o incluso oponerse violentamente al desarrollo ulterior. ¿Por qué? Pues porque la sabiduría posconvencional puede desgastar gravemente las presuposiciones y modo de vida convencionales, los innumerables mitos convertidos, como que el dinero garantiza la felicidad, o que la noción de uno, o que la nación de uno es superior, que adormecen a los individuos y a las sociedades y mantienen inalterable el status quo. Entonces, en nuestra convivencia con el mundo convencional que no ha entrado en eso, vamos a encontrar un obstáculo, ¿no? Y todo eso. La espiritualidad lo que te da es la capacidad de poder comprender que tú estás en otra dimensión, no porque seas diferente, sino porque ya es tu camino, ¿no? Sí, hijo. Sí. ¿Alguien más, compañeros? Bueno, pues entonces les agradezco mucho.